frecuente en ese tipo de foros. Ana, muchas gracias, felicidades. Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Ana Karenina, soy de la ciudad de Guadalajara, en México. Estoy muy agradecida de estar con ustedes aquí una vez más. Estuvimos hace 2 años compartiendo con ustedes, pasando aquí el cumpleaños. Es un gusto volver a pasarlo acá. Un poco de problemas técnicos con la presentación. Bueno, sobre todo me da mucho gusto charlar con ustedes este tema porque no es algo que veamos muy comúnmente en los congresos de cirugía de mano, hablar de una prótesis robótica cuando todo lo que nosotros queremos hacer como cirujanos de mano es reconstruir, ¿no? Queremos reconstruir la extremidad, de que el paciente vuelva a tener su propia mano y ya hacemos un colgajo, y inclusive en cirugía de plexo braquial, no mucho plexo braquial, pero están migrando hacia las opciones de prótesis robóticas. Entonces, es algo bueno poder platicar con ustedes sobre esto. ¿Listo? Bueno, perfecto. Reencontrarnos con amigos siempre es algo bueno. ¿Y qué hay sobre esto de las prótesis robóticas? Para mí lo más importante es entender en dónde estamos para saber hacia dónde podemos llegar, cuál es el camino que tenemos que recorrer, sobre todo acá en Latinoamérica. No tengo ningún conflicto de interés. Y entonces, ¿cómo pasamos de algo que imaginaron hace muchos siglos, en tiempos de guerras en la Edad Media, donde perdían el brazo y ellos querían recuperar la función de su brazo, pero realmente solo podían recuperar un brazo de armadura para que se viera normal y que el enemigo se sintiera intimidado por ellos, ¿no? Hemos pasado por muchas etapas en las prótesis robóticas del miembro superior. Una de ellas también es en la terapia de mano, que por eso me da mucho gusto que cada día más terapeutas de la mano estén involucrados en los congresos de cirugía de mano. Y en especial ahora que tenemos a Ecutema presente y a muchos de los rehabilitadores de México presentes también, cómo rehabilitaban antes jugando ajedrezes y haciendo juegos de mesa con los heridos de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Pero para llegar a la mano que parece de Buzz Lightyear, ¿no? Muy futurística, ¿qué es lo que tenemos que lograr? Ahora, hablando de números, aproximadamente hay 10 millones de personas en el mundo amputadas. Sabemos que 30% aproximadamente son de brazos y de manos. Y por ejemplo, para ponerlos en un contexto más latinoamericano, en México se hacen aproximadamente 2.300 amputaciones de la mano y la muñeca. Y solo se producen 1.500 prótesis, incluidas las de piernas, no solo hablando de los brazos. Entonces, imagínense si las prótesis, incluyendo las de piernas, solo alcanzan para el 5% de las personas amputadas. Ahora si contempláramos que casi no se hacen prótesis del miembro superior, ¿no? Una de las principales limitaciones que tienen las prótesis actuales es el uso del pulgar, ¿no? Tenemos que recordar que no solamente hay que flexionar el pulgar, sino hay que ponerlo. Entonces, ¿cómo es que se diseñan estas prótesis, no? Las prótesis mioeléctricas, que son las que están principalmente ahorita en el mercado, se empezaron a desarrollar en 1948, pero han llevado un montón de pasos para llevarlas a
a una mejor función sobre todo la mejor función, dejando al lado la estética, ¿no? ¿Qué necesitamos para tener una prótesis mioeléctrica? Primero, una estructura mecánica, ¿no? El esqueleto de nuestra prótesis. Después, los transmisores de fuerza o efectores, que son los que van a llevar el estímulo del músculo hacia la prótesis, ¿sí? Seguido de eso, necesitamos sensores que provean de información tanto de aquí como hacia el músculo y hacia la prótesis, pero vamos a ver más adelante que en el futuro estamos buscando que haya sensores que transmitan información de la prótesis hacia el usuario, ¿no? Porque hasta el momento no tenemos prótesis ápticas, prótesis que nos digan qué es lo que estamos haciendo con ese brazo. Necesitamos dispositivos electrónicos que amplifiquen estas señales y que las vuelvan movimiento, una fuente de energía, una batería, y después un guante o un protector cosmético, que eso también depende del usuario, ¿no? Por último, un socket o una cuenca en donde se pueda adaptar esta prótesis a cada usuario. Y es por eso que las prótesis tienen que ser personalizadas. ¿Y desde cuándo puedo instalarle una prótesis a alguien? Pues desde muy temprano en la vida. De hecho, antes se hablaba de que entre más pronto mejor, porque el cerebro se va desarrollando conforme la prótesis se va utilizando. Esto no es del todo cierto y lo vamos a ver más adelante en un pequeño video. Entonces, ahorita tenemos estas prótesis que son como ganchos y que, por ejemplo, este personaje que está amputado de los dos miembros superiores tiene que hacer toda una rutina matutina para al menos poderse colocar su prótesis, ¿no? Y ya mucho más adelante es vestirse, es empezar a hacer sus actividades, pero bueno, es todo un proceso. ¿Cómo podemos facilitarle eso a la gente? Y tenemos por el otro lado las prótesis que, por ejemplo, este chico, su papá se la imprimió en 3D en el garaje de su casa. ¿Qué tan distantes de eso podemos llegar, no? Hacia la mano de Buzz Lightyear. Ahora, en México, ¿cuánto cuesta esto? ¿Por qué no hay una disponibilidad tan rica de prótesis para el miembro superior? Bueno, para empezar, hay muchas que no están disponibles. Por ejemplo, esta de aquí de abajo, la Luke Arm, ni siquiera está disponible, pero esto cuesta 2 millones de pesos, esos son casi $100,000. Estas otras prótesis que también son de importación, que se acercan a los 3 millones de pesos, arriba de $170,000 americanos, es una cosa carísima, prohibitiva para la mayoría de las personas que necesitan una prótesis. Y por otro lado están las prótesis que se diseñan en laboratorios de robótica de universidades, pero esos o están con una patente en trámite o simplemente no están disponibles. Algunas de las prótesis eléctricas que ya utilizamos en México y que no son tan caras son como esta de Probionics, que realmente lo único que hace es el gesto de pinza, no tiene mayor movimiento y de todos modos es muy cara, ¿sí? Para algunas personas esto es imposible de pagar. Ahora, hemos tenido algunos protocolos ahí en la Universidad Autónoma de México. Tuvo este protocolo en el que la prótesis se controla con una plantilla que se coloca en el pie. Me parece bastante inconveniente, pero es una opción, ¿no? Esto, de nuevo, solo fue un protocolo, no se llevó al comercio, ¿no? En la Universidad de Guadalajara, que es de donde yo vengo, es mi casa de estudios, están estas otras que también tienen patente en trámite y que ni siquiera sabemos cuánto pueden costar. Existe esta startup mexicana, creo que ellos están en Monterrey, y ellos realizan estas prótesis que ya se ven mucho más acercadas al futuro, ¿no? A lo que consideramos como una prótesis robótica bastante funcional. Sin embargo, ellos todavía están en fases de pruebas y cuando hacen prótesis para la gente tienen que personalizarlas tanto que es imposible para mí yo preguntarles, oye, ¿cuánto cuesta tu prótesis? Porque el costo depende de cada usuario, ¿no? Pero parece que van a permitir bastante manejo fino y bastantes cosas finas, como haríamos con una mano no robótica, ¿no? ¿Qué hay más en Latinoamérica? Argentina, Colombia, Chile, México son los países que van más avanzados en cuanto a las prótesis robóticas. Por ejemplo, en Bogotá está este Fabrilab, las imprimen en 3D y las hacen personalizadas, padrísimas todas y con las especificaciones que necesita y que además quiere cada paciente, ¿no? También en Chile, por ejemplo, está el proyecto Hi-Fi. Estos ingenieros hicieron una prótesis de código abierto y eso significa que ellos tomaron todo lo que ellos estudiaron y lo subieron a internet gratis. En esta página están todas las instrucciones para hacer una prótesis robótica desde cero, desde todos los dispositivos de hardware hasta el software y cómo programarla.
Entonces esto es algo fenomenal que están haciendo en Chile. Aquí en el Ecuador, en Guayaquil, está el proyecto Dame una Mano. Sin embargo, el problema que ellos tienen es que iniciaron con una idea de dar 20 prótesis, y la demanda es tan alta y el costo de producción es tan alto, de $5,000 para ellos, que es muy difícil mantener esta producción de prótesis. También en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que si no me equivoco está aquí cerquita, unas cuadras, también están con muchos proyectos, sobre todo de tesis, de ingenieros que están tratando de desarrollar prótesis mioeléctricas, e incluso en este caso muy particular, prótesis ya no mioeléctricas, sino controladas con sensores neurológicos, ¿no? Colocan una diadema y la señal se capta directamente desde la cabeza. Ahora, le imprimen en 3D lo que es el guante o el esqueleto de la prótesis, y la amarran con un arnés y colocan la diadema. Han tenido buenos resultados. Sin embargo, desafortunadamente en Latinoamérica, pues una de las cosas que nos limita son los altos costos de producción. Pero inclusive, y esto es un ojo muy grande para la ergonomía y también para la terapia, hay gente como esta muchacha, Mary Day. Ella es una veterana del ejército de los Estados Unidos. Ella perdió sus 2 brazos desarmando una bomba, y ella tiene muchos recursos. A ella le han regalado prótesis robóticas de un montón de diferentes, y ella aún prefiere jugar y hacer sus gaming y sus videos de gaming con los pies. ¿Por qué? Porque las prótesis no son lo suficientemente ergonómicas, porque el proceso de adaptación de una persona a una prótesis robótica es realmente difícil. No es nomás me la pongo y ya, requiere de mucho trabajo, y a pesar de que ella hizo su terapia desde muy joven, ella sigue sin utilizar sus prótesis, prefiere andar sin nada. Entonces hay muchos tipos de prótesis. Me voy a ir un poquito más rápido, solo quiero que vean el futuro. Estas prótesis ya están en el mercado en Estados Unidos y en muchas partes de Europa. Este paciente tiene un socket en el que él puede quitarse una y ponerse otra dependiendo de las necesidades que él tenga. En este caso se está instalando un gancho que es bastante funcional, pero es funcional para cosas no finas, ¿no? Lo otro es el pulgar. El poder abducir, oponer, extender, flexionar el pulgar. Si se fijan, él ahí lo hizo de forma manual. Aún no hay una prótesis que pueda oponer el pulgar de forma automática, o al menos no ya en el comercio. Rápidamente, esta empresa se llama Atom Limbs. Ellos están tratando de desarrollar prótesis mucho más ergonómicas, mucho más amigables. Tienen ya muchas pruebas y están ya con listas de espera, pero si se fijan, se coloca de forma muy fácil, son muy ligeras, sin embargo, pues solo son pruebas, ¿no? Quería mostrarles este video. Este individuo es una persona que nació sin brazos, entonces le colocan a él el software de realidad virtual, y él solo con los sensores, incluso aunque nunca ha tenido uso de su mano y de sus dedos, él puede controlar la prótesis con este software, ¿no? Incluso que nunca ha tenido uso de sus dedos. Es algo que me pareció fascinante. Refuta un poquito la teoría de que tienes que instalar la prótesis cuando eres pequeño, ¿no? Y pues bueno, justo ahora, esto es más o menos el costo promedio en dólares americanos. Esto es lo que Tyler Hayes, el CEO de Atom Limbs, quiere que cueste su prótesis. Todavía estamos en lista de espera. Y platicarles un poco que, por ejemplo, en Australia está este mexicano, Max Ortiz. Él tiene una investigación sobre prótesis neurales, en donde ellos colocan los sensores directamente en los nervios, se hace cirugía para esto, se colocan los sensores ahí, se pone una prótesis osteointegrada, y entonces el paciente tiene una mucho más rápida adaptación a la prótesis. También otro mexicano que también está en Australia, por algún motivo les gusta irse a Australia a los mexicanos, tiene esta empresa que se llama Virtetic, y él hace rehabilitación vía realidad virtual para prótesis robóticas. Entonces es algo que padre que es un mexicano, pero estaría más padre que se lo trajera para acá, ¿no? Por último, un poco de lo que han hecho con prótesis para plexo braquial. En lugar de tratar de hacer reconstrucciones complejas que realmente tienen resultados pues, pobres en cuanto a lo que uno quisiera que el paciente pudiera realizar, en la clínica Mayo están haciendo esto ya. Hacen amputaciones de estos pacientes y les colocan una prótesis robótica con muy buenos resultados.
y están muy en contacto también con sus fisioterapeutas. Esta prótesis, que es un artículo que acaba de salir el año pasado, es una prótesis osteointegrada y que le ponen un colgajo para cubrirla, y entonces el guante de silicona se convierte en un guante de piel. Estos estudios apenas se han hecho en cadáver, pero es una prótesis que tiene bastante rango de movimiento y que se ve mucho más normal que una prótesis como de Buzz Lightyear, ¿no? Invitarlos a que sigan las redes de la Federación Latinoamericana de Cirugía de la Mano. Tengo el gusto de ser representante para México del Club de Jóvenes Cirujanos de la Federación. Estén muy pendientes porque se vienen cosas muy interesantes en las redes. También en la Asociación Mexicana de Cirugía de la Mano hacemos sesiones cada mes, y solo invitarles a que piensen y que sigan caminando hacia el futuro. Muchas gracias.